Gracias por participar de esta actividad, de esta charla. No sé si tú querías hacer una introducción primero, Elsie. Sí, buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer seminario del Centro de Apoyo Estadístico. El seminario de la mañana de hoy es el de pruebas de comparaciones múltiples. Será ofrecido por el doctor José Noel Caraballo, asesor estadístico. Este seminario es auspiciado por el Centro de Apoyo Estadístico, mejor conocido como CAE. El CAE ofrece servicios de asesoramiento e investigación y estadísticas a toda la comunidad universitaria, tanto a la facultad como a estudiantes, y es completamente gratuito. Los asesores estadísticos son el doctor Julio Quintana y el doctor José Noel Caraballo. Le agradecemos que las preguntas las pueden realizar en cualquier momento a través del chat, pero van a ser contestadas al final del seminario. Les recordamos que el seminario va a estar siendo grabado para compartirlo luego en las diferentes plataformas de la universidad, y al final le vamos a estar también proveyendo la información para el certificado de participación y la hoja de evaluación de la actividad. Así que con ustedes el doctor José Noel Caraballo. Muchas gracias, doctora Ruiz. Esta charla, como les había comentado los que estuvieron presentes la semana pasada, es una segunda parte de esta charla sobre diseño de experimentos, introducción al diseño de experimentos. Y el tema que voy a estar cubriendo es de las pruebas de comparaciones múltiples. Además, después que termine este tema, voy a hablar brevemente sobre el tema de cómo someter a prueba los supuestos del análisis de varianzas. Esta presentación se va a hacer disponible para todos los presentes por medio de correo electrónico, y también se va a hacer disponible en la página del CAE en el website de la universidad. Cuando hablamos de diseños de investigación, los diseños más simples, bueno, el diseño más simple de todo es un diseño donde hay un factor que tiene dos niveles, y esos niveles típicamente a uno de ellos se le llama el nivel, el tratamiento experimental, y al otro se le llama el tratamiento de control. Realmente no tiene que haber un experimento, un tratamiento experimental y un control. Ambos tratamientos podrían ser experimentales, ¿verdad? Es simplemente una comparación entre dos tratamientos. Diseños más complejos pues incluyen diseños donde no solo hay más de dos factores, o puede ser un diseño de un factor pero que tenga más de dos niveles. O si es un diseño de dos factores, pues puede ser que cualquiera de los factores tenga más de dos niveles, o todos ellos tengan más de dos niveles. El problema que vamos a discutir hoy tiene que ver con el hecho de que cuando uno tiene más de dos niveles y hace un análisis de varianza para determinar si hay alguna diferencia significativa entre ellos, pues el análisis de varianza, la prueba F que sale de ese análisis de varianza, solamente nos está diciendo que por lo menos dos de los niveles, ¿verdad?, de los tratamientos producen resultados que son significativamente distintos. Pero no nos dices otras posibles comparaciones. O sea, si yo tengo, por ejemplo, tres niveles, pues yo sé que una pareja de esos tres niveles, dos de ellos son estadísticamente significativos, pero la prueba no me dice nada sobre si el otro nivel que queda pendiente es significativamente distinto a alguno de los primeros dos. Así que la prueba de comparaciones múltiples tiene que ver con esto. ¿Cómo yo entonces investigo un poco más a ver si hay diferencias significativas entre distintos niveles cuando el factor tiene más de dos niveles? Enfatizo ese aspecto porque si los factores en su diseño solamente tienen dos niveles, pues entonces no hay que hacer pruebas de comparaciones múltiples. De la misma manera, si la prueba F resulta que no es significativa, pues tampoco hay que hacer
pruebas de comparaciones múltiples. Así que esto es un análisis que se hace única y exclusivamente cuando tengo más de 2 niveles y la prueba F del análisis de varianza es significativo. Voy a tomar como ejemplo un ejemplo que presenté anterior en la conferencia pasada. Básicamente tiene que ver con, esto es un ejemplo de un área que se llama ciencias de los alimentos. Tiene que ver con cómo se empacan la carne que se vende comercialmente, digamos, en los supermercados. Y lo que esta tabla presenta son cuatro formas distintas de hacer el empaque. El comercial básicamente es simple y llanamente coger la carne y envolverla en plástico. El segundo tratamiento significa que envuelvo la carne pero al vacío. En otras palabras, que no hay aire en el ambiente. El tercero es hacer este empaquetamiento dentro de un contenedor que tenga una combinación de gases, oxígeno, monóxido de carbono, nitrógeno. Y finalmente, hacer esto, pero en un sistema donde el gas que está alrededor de la carne, ¿verdad? Cuando estamos empacando, va a ser simplemente dióxido de carbono. Así que hay 4 tratamientos, podríamos llamarle al primero, al comercial, el de control, y los otros 3 son experimentales. En cada grupo, noten que hay 3 valores aquí. Esos valores representan la cantidad de bacterias por centímetro cuadrado luego de X tiempo, digamos un día, de haber empaquetado la carne. Por cierto, esto realmente no son números absolutos de bacterias, sino es el logaritmo de la cantidad de bacterias. La cantidad de bacterias por centímetro cuadrado en todos los casos es enorme, por más precauciones que uno tenga, así que para trabajar con estos números tan grandes, pues es preferible transformar los datos y tomar el logaritmo de la cantidad total de bacterias. Así que por eso es que estos números se ven así tan pequeños. Debajo de esta tabla están las medias y las varianzas para cada uno de los grupos. Como la parte de la notación que vamos a estar utilizando, la letra A la vamos a usar para representar el número de niveles del factor. Así que esto es un diseño de un factor con 4 niveles. Así que el valor de A es 4. Así que este va a ser nuestro ejemplo. Noten que como lo que queremos es una reducción del número de bacterias, en este caso, da la impresión que el tratamiento más efectivo es el empaquetamiento en una atmósfera de dióxido de carbono. El número promedio es 3.36. Y el menos efectivo, pues resulta ser el comercial. Si uno hace el análisis de varianza para estos datos, encuentra que la estadística F es significativa. Así que hay por lo menos una diferencia significativa entre estos 4 tratamientos. Y obviamente, pues tiene que ser la diferencia más grande, ¿no? Así que en este caso, esta diferencia entre el empaquetamiento en la atmósfera de CO2 y el empaquetamiento comercial es el que produce la diferencia más grande y por lo tanto tiene que ser significativa. Lo que nos falta por explorar entonces es ver si, por ejemplo, la diferencia que observamos entre vacío y el comercial, o el vacío y el CO2, etcétera, son también significativas o no. Y de eso es lo que trata el tema de pruebas de comparaciones múltiples. Yo voy a estar hablando de unas 4 pruebas. La colección de posibles pruebas es enorme, pero voy a discutir 4 de las más utilizadas y van a ver que la diferencia más importante para decidir cuál de estas 4 pruebas uno quiere utilizar, pues depende, número 1, de si esto es un experimento verdadero, ¿verdad? Hubo aleatorización, ¿verdad? Yo estoy asumiendo, por ejemplo, para que esto sea un experimento verdadero, tengo que asumir que tengo 12 cortes de carne que salieron de una misma pieza, digamos. Y entonces esas 12 piezas de carne posiblemente las corto de manera que tengan igual peso o igual área de superficie, algún control, ¿verdad?, sobre esto. Y entonces las asigno aleatoriamente a cada uno de los 4 tratamientos.
Así que eso es lo que hace que esto sea un experimento verdadero, la aleatorización de cada pedazo de carne, cada uno de los 12 pedazos de carne, a uno de los 4 tratamientos. Ahora bien, este estudio puede ser uno descriptivo o exploratorio si yo no tengo ninguna teoría que me diga qué esperar en términos de el crecimiento de bacterias bajo estas 4 condiciones. Así que esto podría ser pues que son 4 posibilidades que quizás son viables o fáciles de arreglar, etcétera, en cuyo caso yo estoy haciendo un estudio que es exploratorio. Por otro lado, esto podría ser, ¿verdad? La selección de estos tratamientos experimentales podría ser basado en alguna teoría, ¿verdad? Alguna teoría quizás biológica que me dice bajo qué condiciones las bacterias pueden crecer o pueden no crecer. En cuyo caso entonces yo voy a tener hipótesis específicas. Así que yo puedo tener hipótesis específicas que me dicen que yo espero que el CO2 sea mejor que el tratamiento comercial, que esta combinación de gases sea mejor que el tratamiento comercial, que el vacío sea mejor que el comercial, e incluso que el CO2 sea mejor que el vacío, o que el CO2, la combinación de gases, sea mejor que el vacío, etc. Así que esa diferencia parece una sutileza, pero es sumamente importante. Primero, esto tiene que ser un experimento verdadero, número 1. Número 2, tengo que saber si esto es un experimento, si es un diseño de investigación hipotético deductivo, ¿verdad? Donde hay hipótesis, o si esto es un estudio que es realmente exploratorio. Esa es la base para decidir básicamente cuáles pruebas de comparaciones múltiples aplican en este caso. Esta es la tabla de la ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre las medias. Como les adelanté, el análisis de varianza, van a ver que dice que la F es de 94.58 y el nivel de significación es 0.0. La probabilidad es básicamente 0, así que en efecto hay un efecto del tratamiento. Así que en esta primera línea es que yo miro para saber si hay diferencias significativas entre tratamientos, y en este caso así es. Les voy a presentar varias tablas de ANOVA y van a ver que hay ligeras diferencias en ellas. Esta parte de arriba casi no difiere nunca, ¿verdad? Suma de cuadrados, grado de libertad, suma de cuadrados medios, que no es otra cosa que este número dividido entre este, la estadística F, que es la diferencia, la división entre este número y este, y el nivel de significación, que lo produce en un programa de computadoras o uno lo obtiene de una tabla de la estadística F. En otras tablas van a ver que en vez de decir aquí between groups, puede decir source. Source es el factor. Y en vez de decir within groups, puede decir error o puede decir residual, pero la idea es la misma. Así que donde aparece el valor de F, en esa línea, es la línea que tiene que ver con la prueba para saber si hay diferencias significativas entre los tratamientos. Así que si F es significativo, como les adelanté, pues entonces sabemos que hay por lo menos 2 grupos cuyas medias son significativamente distintas. En este ejemplo particular, pues como les adelanté, son los empaques de carne comercial y el empaque en una atmósfera de dióxido de carbono. Bueno, así que quiero saber si hay otras parejas de medias que son significativamente distintas. De hecho, puedo decir algo más general que eso. O sea, parejas de medias es lo primero que viene a la mente. Pero uno puede hacer otras comparaciones más generales. Por ejemplo, yo podría comparar todos los grupos experimentales contra el control. O sea, hacer una comparación no de 1 a 1, sino una comparación de 3 a 1. Así que las pruebas de comparaciones múltiples me permiten hacer eso también, ¿verdad? Hacer comparaciones más generales que simplemente pares de medias. Pero lo primero que viene a la mente son pares de medias, ¿verdad? Si hay diferencias entre tratamientos específicos. Como les adelanté, pues la decisión de qué prueba voy a utilizar depende si las comparaciones son planificadas, y las comparaciones planificadas son comparaciones que surgen de las hipótesis de investigación. Así que para comparaciones planificadas, lo que está diciendo es que tengo hipótesis de investigación que están claramente definidas. O si es un estudio exploratorio, ¿verdad? Donde me interesa hacer todas las posibles comparaciones entre 2 grupos,
o como les decía, puedo hacer incluso comparaciones más generales. Este diagrama muestra la categorización de estas pruebas que voy a estar discutiendo el día de hoy. Así que vamos a estar mirando 4 de ellas: la prueba de Dunet, la prueba de Sheffer, la prueba de Tukey y la prueba de Bonferroni. Y si me disculpan, ya me di cuenta que por más que revisé esto, aquí hay un pequeño error. Aquí debe estar, estos dos están puestos en mal sitio. La prueba Bonferroni corresponde aquí a estudios hipotéticos deductivos y la prueba de Sheffer a los estudios exploratorios. Así que en la versión que les voy a enviar de la presentación les voy a hacer esa corrección, que no me había percatado hasta este momento. Así que son 4 pruebas que vamos a estar mirando. Bueno, les dije que además de comparaciones entre medias, se pueden hacer comparaciones más generales. Esas comparaciones más generales se le llaman en estadística contrastes. Y los contrastes no son otra cosa que combinaciones lineales entre medias de las poblaciones. Si uno tiene hipótesis, también estadística, pues cada hipótesis estadística la puedo expresar como un contraste. Así que, por ejemplo, si yo tengo una hipótesis como esta, como la primera aquí, que es una comparación entre 2 grupos, ¿verdad? Por ejemplo, esto en nuestro ejemplo, esto sería, el 1 sería el control, que sería el empaque comercial, y el 2 sería el empaque al vacío. Así que esta primera hipótesis lo que trata de ver es si hay alguna diferencia significativa entre empacar al vacío versus el empaque comercial. Bueno, a cada hipótesis que hay aquí le corresponde un contraste. Este es el contraste. Cuando dice que es una combinación lineal, lo que quiere decir es que es un coeficiente multiplicado por un promedio. Y de hecho, en este primer contraste, yo lo simplifiqué, pude haberle añadido 0 por mu3 más 0 por mu4, ¿verdad? Para tener los 4 tratamientos. Pero decidí no hacerlo. Decidí quedarme con solamente los 2, cuyo coeficiente sería 1 y menos 1. Fíjense en esta otra hipótesis. Esta hipótesis me dice que no va a haber diferencia significativa entre el empaque comercial y los 3 tratamientos experimentales. Ven, esto es una comparación de 3 contra 1. Eso se puede expresar como un contraste, y la forma de expresarlo sería esta, o también se puede expresar como decir mu1 menos 1/3 por mu2 menos 1/3 por mu3 menos 1/3 por mu4. Así que esa es una combinación lineal de las medias, pero lo que significa es un coeficiente, un número multiplicado por la media. Finalmente, esta es otra posible comparación que uno podría querer hacer. Aquí estoy comparando el empaquetamiento comercial y el empaquetamiento al vacío con las 2 formas de empaquetar que utilizan gases. Bien, así que esta sería la forma de expresarlo como hipótesis nula, y esta es una manera de expresarlo como, como un contraste. Noten que para hacer la prueba de hipótesis lo que yo voy a hacer es que voy a hacer estimados de estos contrastes. Los estimados de estos contrastes los obtengo sustituyendo estos promedios aquí teóricos por los promedios observados. Así que aquí sería el promedio de crecimiento de bacterias en el empaque al vacío, y este sería el promedio de crecimiento de bacterias en el empaque comercial, y así sucesivamente. Los contrastes tienen que seguir ciertas reglas. La primera regla es que para que un contraste sea válido, la suma de los coeficientes tiene que ser 0. Así que noten aquí reescribí el contraste haciendo obvio cuáles son los coeficientes. El coeficiente aquí es 1 y aquí es menos 1. Y si yo sumo 1 y menos 1, eso me da 0. De nuevo, puedo haberle añadido aquí más 0 mu3 más 0 mu4, en cuyo caso esto no cambia, ¿verdad? Sería 1 menos 1, más 0 sigue siendo 0. Aquí está el segundo contraste. Ven, aquí está expresado ya como una combinación lineal. Mu1 menos 1/3 mu2 menos 1/3 mu3 menos 1/3 mu4.
Si sumo los coeficientes, 1 menos 1/3 menos 1/3 menos 1/3, me tiene que dar 0. Así que la regla, ¿verdad?, para que un contraste sea válido, es simple y llanamente que la suma de los coeficientes debe ser 0. Hay unos tipos de contrastes que son particular, que se llaman contrastes ortogonales. Los contrastes ortogonales tienen una característica bien particular, y es básicamente que un conjunto de contrastes ortogonales contienen toda la información que usted puede extraer de un experimento. El problema es con los contrastes ortogonales es que no siempre el contraste ortogonal pues corresponde a una hipótesis. Así que esto más que nada es como una curiosidad estadística, más que algo que es de mucho uso práctico. Solamente en algunas circunstancias tiene uso, así que no voy a entrar en mucho detalle sobre esto. Lo único que deben saber es que hay una condición, ¿verdad?, que si uno multiplica los coeficientes de los contrastes que uno quiere verificar si son ortogonales, pues la suma tiene que ser 0, la suma de los productos. Y les voy a presentar un ejemplo ya mismo. Otra cosa que deben saber es que el número de contrastes ortogonales siempre es igual a A-1, donde A es el número de tratamiento, el número de grupos. Así que en el caso el ejemplo del empaquetamiento de carne, si tengo 4 contrastes, pues 4 grupos, podría tener 3 contrastes ortogonales. Aquí hay un ejemplo, ¿ven? Estos son los coeficientes de los contrastes 1 y 3. Les recordé que el primero es el que tenía 1, menos 1, 0 y 0. El segundo es el que tiene 0.5, 0.5, menos 0.5 y 0.5. Que se lo enseño un momentito aquí de nuevo. ¿Ven? 0.5, un medio 0.5, menos 0.5, menos 0.5. Y el primero sería 1, menos 1, y como les dije, 0 y 0. Así que la regla lo que dice es que si yo multiplico estos coeficientes en esta dirección y los sumo, me debe dar 0. Así que esto sería 1 por 0.5 es 0.5, menos 1 por 0.5 es menos 0.5. Este producto sería 0, este producto sería 0, y la suma entonces me da 0. Así que en efecto, ¿verdad?, estos dos son contrastes ortogonales. Esto es todo lo que voy a decir sobre este tema, porque, como les dije, esto en muy pocas ocasiones esto tiene relevancia. Desde mi punto de vista, la única relevancia que tiene es cuando las hipótesis de investigación, cuando uno la expresa en términos de contraste, resulta ser un conjunto de contrastes ortogonales. Bueno, la primera prueba que voy a considerar es la de prueba de Tukey. Esta es una prueba que es muy utilizada, de hecho, desde mi punto de vista está sobreutilizada. Y este es parte del mensaje que quiero llevarles el día de hoy. La prueba de Tukey es una de las pruebas que se enseña básicamente en todos los cursos de estadística básicos. Así que es la primera prueba de comparaciones múltiples que llega a la mente para una persona que ha estudiado algún curso de estadística. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto en mi experiencia es que en situaciones donde no es apropiado usarla, la gente las utiliza, más que nada, como les digo, porque fue lo primero que les vino a la mente. La prueba de Tukey realmente solamente es, bueno, primero es una prueba que es para hacer solamente comparaciones entre pares de medias. Así que, por ejemplo, aquel contraste donde comparaba el empaque comercial contra los tres métodos experimentales, esa comparación de 1 a 3 no la puedo hacer con Tukey. Solamente puedo hacer comparaciones de 1 en 1. Noten que si uno tiene A grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 4 grupos, hay 4 menos 1, que es 3 factorial posibles pares de media. Entonces, la prueba de Tukey es una prueba que asume que uno quiere mirar todos los posibles pares de media. Y ahí es donde está parte del problema de la prueba de Tukey. Porque en muchas situaciones de investigación a uno no le interesa explorar todas las posibles pares de media, no le interesa un subconjunto de ellas. E incluso, ¿verdad?, le puede interesar un contraste, cosa que Tukey no hace. Así que la prueba de Tukey es una prueba que es sumamente conservadora. Es conservadora porque asume que usted va a mirar todos los posibles pares de media.
Bueno, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, en la práctica significa es que si usted tiene menos de ese posible total de posibles pares de medias, si usted lo que entra son menos de ellas, pues entonces la probabilidad de usted rechazar su hipótesis nula si utiliza Tukey es más pequeña de lo que debería ser. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que es posible que haya una diferencia significativa entre dos grupos y Tukey le diga que no es significativa. Ese es el problema con esta prueba. Por eso es que esta prueba es que yo digo que está sobreutilizada y está en muchos casos mal utilizada. Así que solo hay dos condiciones para usarla, ¿verdad? Número uno, que es un estudio exploratorio. Lo que me interesa es explorar si hay diferencias ahí, porque no tengo ninguna teoría detrás que me diga, que me guíe, ¿verdad? Sobre qué pareja de tratamiento comparar. Así que es exploratorio. Y segundo, ¿verdad? Que quiero mirar todos los posibles pares de medias. Así que esta de las 4 pruebas que voy a discutir hoy, esta es la prueba que más uno ve en los paquetes estadísticos y las que no tiene mucho problema. O sea, Tukey en el sentido de que básicamente usted puede leer el resultado de su programa de computadora y entender Tukey, no tiene mucho problema. Tukey asume, la prueba tradicional de Tukey asume que el número de observaciones por cada grupo es el mismo. Es otra limitación de la prueba de Tukey, pero hay una versión que se llama la Tukey B que se puede utilizar en los casos donde los tamaños de los grupos sean distintos. Así que hay alternativas. Por ejemplo, en SPSS, cuando uno selecciona pruebas de comparaciones múltiples, aparece la opción de Tukey y aparece la opción de Tukey B. Así que lo que tienen que recordar aquí es que Tukey B aplica cuando uno tiene grupos de distinto tamaño. Ok, en la prueba de Tukey B uno calcula una estadística que tiene esta forma y si usted lo mira bien, lo que está aquí arriba es una diferencia entre promedio y en el denominador lo que está es una medida del Lejor estándar. Así que la prueba de Tukey es muy similar a una prueba T. De hecho, uno puede pensar que simplemente una prueba T donde uno ha corregido por el número de comparaciones que uno quiere hacer. En vez de hacer una sola comparación, que sería lo que uno haría en una prueba de T para 2 grupos solamente, pues aquí se ajusta para que el error total, ¿verdad?, de que uno hace al hacer muchas comparaciones, no excede el valor nominal del nivel de significación que usted quería, digamos el 0.05. Así que, bueno, para la estadística T, la forma de calcularla es bien sencilla. Usted mira los promedios de los 2 grupos que usted quiere comparar y esta cantidad que aparece aquí, el mean square error, esto no es otra cosa que lo que sale de la tabla de ANOVA. Así que en la tabla de ANOVA, el mean square error se refiere a esta cantidad que aparece aquí, ¿lo ven? Mean square y el within groups es el error. Así que es 0.116. Ok, así que, bueno, no puedo usar la tabla T, porque la tabla de estadística T, porque no me ajusta por todas las posibles comparaciones. Así que hay que utilizar una tabla específica para la estadística Q. Así que hay que tener mucho ojo, ¿verdad? Que si uno está haciendo esto a mano, asegurarse de que está utilizando la tabla correcta para determinar si es significativa o no la diferencia entre esos 2 promedios que uno está comparando. La tabla Q va a necesitar que usted sepa el número total de datos, que es simplemente el número de datos por grupo multiplicado por el número de grupos. Y con esa información, pues entonces usted puede calcular el valor crítico de Q y hacer entonces la decisión de si la diferencia es significativa o no. Como si fuera una estadística T. Así que en el ejemplo de empacado de carne, recuerden, habían 4 tratamientos y les mencioné que había 3 factorial, la 4 menos 1, 3 factorial posibles comparaciones entre grupos. Miren las listadas aquí, ¿verdad? Está la comparación entre el grupo 1 y el 2
el 1 y el 3, el 1 y el 4, el 2 el 3, el 2 el 4 y el 3 y el 4. Así que hay 6 comparaciones posibles. ¿Está bien? Así que con Tukey yo estaría mirando todas ellas. Esta era la fórmula para calcular la estadística de Tukey, que necesito los promedios de los dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, mírenlo aquí. Aquí están los promedios. Y entonces necesito el error, y ahora me di cuenta de que yo cometí un error aquí. Este era el número que era .11. Permítanme ir para acá atrás un momentito, esto lo puedo arreglar aquí rápido. El número correcto es .116. Déjenme hacer este pequeño ajuste aquí rápidamente. Lo que voy a tener es que no voy a tener ese número, los datos aquí correctos, ¿verdad? Así que hay que recalcular esto. Si me permiten un segundo lo hago. Así que esto es raíz cuadrada de 2 cuadrada de 2 por .116 entre 3. Este número de aquí es .27. .27. 8. Y entonces eso por 1.98 me da 7.2. Ok. Así que esta es la... permítanme un segundito volver aquí. Ok. Así que esta es una porción de la tabla de la estadística. No, disculpen. ¿Qué pasé aquí? Ok. Sí. Bueno, voy a seguir con este ejemplo como si este número estuviera bien. Pero ya sé que está mal. Está bien, sabemos que este no es el valor correcto. Así que para no atrasar la discusión, voy a asumir que está bien el número, pero en la presentación que les voy a hacer llegar, pues ese número va a estar corregido. ¿Está bien? Bueno, así que es cuestión de calcular la estadística de Q y compararla contra el nivel de significación. Así que esta es la porción de la tabla de Q. Así que tengo el grado de libertad, fíjense que es 8. Recuerden que el grado de libertad era n menos a. El total de datos, que es 12, menos el número de tratamientos, que era 4, así que es 8. Así que el nivel crítico aquí sería 4.53. Bajo esa condición, asumiendo que esto estuviera bien, pues entonces, como el valor absoluto de este número es más pequeño que el nivel crítico, pues tendríamos que asumir que la diferencia no es estadísticamente significativa. ¿Está bien? En este caso concluiríamos entonces que no existe diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. Aquí están los valores de Q para las 6 comparaciones. Así que además de esa comparación entre el grupo 1 y el grupo 2, que sabemos que dijimos que no era significativa, si uno sigue mirando, pues encuentra que entre el grupo 4, que era la atmósfera de dióxido de carbono, y el 1, que es el empaque comercial, es significativa, como también es entre el 4 y el 3, que era el empaque comercial, el empaque en la atmósfera de dióxido de carbono y la combinación de gases de monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Ok, la segunda prueba que voy a discutir es la prueba de Sheffer. La prueba de Sheffer también es una prueba que es sumamente conservadora. ¿Por qué? Porque la prueba de Sheffer permite que uno pueda someter a prueba cualquier cantidad de contrastes o comparaciones entre promedios. Así que fíjense que en el caso de Tukey solamente estoy limitado, en este caso, en este ejemplo, estaba limitado a 6 comparaciones.
Chefé me permite hacer muchas más porque Chefé me permite hacer comparaciones, por ejemplo, de 2 a 2 o de 3 a 1. Así que Chefé es todavía más conservadora porque el número posible de comparaciones que yo puedo hacer es más grande. Así que la prueba de Chefé es una prueba que hay que utilizarla con mucho cuidado y solamente es útil de nuevo cuando estamos hablando de estudios que son exploratorios. Así que Chefé, piensen en Chefé como una posible generalización de la prueba de Tukey, que me permite no solamente hacer comparaciones entre medias, sino hacer contrastes, cualquier otro contraste que se me ocurra. Así que la decisión, por ejemplo, entre Tukey y Chefé, si yo estoy haciendo un estudio exploratorio, pues va a depender si solamente me interesa hacer comparaciones entre promedios o si me interesa hacer contrastes más generales. De nuevo, si son contrastes más generales, pues entonces Chefé quien debo utilizar. Como Chefé es la prueba más conservadora de todas, lo que esto quiere decir es que si usted rechaza alguna hipótesis con el método de Chefé, usted lo va a rechazar con cualquier otro método de comparaciones que a usted se le ocurra utilizar. No hay ningún otro método donde algo que no sea significativo en Chefé sea significativo en otro método. ¿Okay? Así que cuando algo es significativo en Chefé va a ser significativo en todos los demás. Bueno, eso también me dice que como Chefé está tratando de ajustar para todas las posibles comparaciones que a mí se me puedan ocurrir, pues que algo que podría ser significativo realmente, Chefé lo va a ver como que no es significativo. Ese es el problema con Chefé y con ¿verdad? Igual que Tukey. Son pruebas muy conservadoras. Bueno, la prueba de Chefé es relativamente sencilla de usar también. Esta prueba, aquí hay que poner un poquito de atención porque esta es una de las pruebas que no se desarrollan bien en la mayor parte de los paquetes estadísticos. En el caso de SPSS, por ejemplo, aparece cómo se prueba de Bonferroni y de Chefé, pero solamente, por ejemplo, las puede utilizar cuando estamos hablando de diseño de un solo factor. Si usted tiene más de un factor, pues entonces ya en SPSS no hay forma de hacerlo. Así que esto es algo que vale la pena aprender a hacerlo a mano. Así que la estadística de Chefé, noten de nuevo, ¿verdad? Es una cantidad aquí arriba que es el estimado de la combinación lineal. Aquí está el mean square error, la medida de error. Y aquí está la sumatoria de los coeficientes de ese contraste elevados al cuadrado, cada uno de ellos dividido entre n, donde n es el tamaño del grupo. Noten que en este caso particular de Chefé, los grupos no tienen que ser iguales. Si los grupos fueran todos iguales, pues entonces esta n se puede sacar aquí del denominador, moverla para acá, sacarla de la sumatoria. Y entonces esto sería simplemente la suma de los cuadrados de los coeficientes. Así que se simplifica si las n son iguales. Y entonces uno calcula este valor crítico, este valor de la estadística S usando el contraste, la información que uno tiene de la tabla de ANOVA, y lo compara contra el valor crítico que tiene esta forma. Note que el valor crítico de Chefé hace uso de la estadística F. Así que lo que hay que tener a la mano es una tabla de la estadística F y una calculadora para hacer el cálculo del valor crítico. Así que es comparar este contra este, ¿no? Si el valor absoluto de el valor calculado es más grande que el del valor crítico, el valor absoluto del valor crítico, pues entonces rechazo la hipótesis nula que se deriva de este contraste que tengo aquí en el numerador. Así que, por ejemplo, miren, este es el contraste de 2 a 2 que les había mencionado anteriormente. Tengo estoy comparando el grupo empaque comercial con el empaque al vacío contra los otros dos empaques que estaban usando gases. Así que estas son los cuatro promedios. El contraste, ¿verdad? Escrito en forma de contraste es este. Este 3 debe ser un suscrito aquí, ¿verdad? Igual que los demás. Y entonces aquí está el cómputo de la estadística de Chefé. Noten que el contraste es el coeficiente por el promedio, ¿eh? 0.5 por 7.48, 0.5 por 5.50, menos 0.5 por 7.26, menos 0.05 por 3.36. Y entonces en el denominador ven que la estadística decía que era la suma de
el mean square error multiplicado por la suma de los coeficientes al cuadrado sobre el número de datos. Así que sería 0.5 al cuadrado sobre 3, 0.5 al cuadrado sobre 3, y así sucesivamente. Y ese número me da 2.12. Así que lo que falta ahora es calcular el valor de crítico. Recuerden que está en la fórmula. Así que A es 4, así que 4 menos 1 es 3. Tengo que buscar en la tabla de la estadística F. Ese número me da 4.07 y el valor crítico entonces me da 3.49. Así que comparo el valor que obtuve ahorita, que era 2.12, con el 3.49. La comparación la hago en valor absoluto, me olvido de los signos. Y como el 2.12 es más pequeño que el 3.49, retengo la hipótesis nula. Así que en este caso concluiría que no hay diferencia significativa entre esta combinación, ¿verdad? De 2 a 2, el control, que era el empaque comercial con el empaque vacío, y los otros dos que eran los empaques con gases. La próxima prueba es la prueba Bonferroni. La prueba Bonferroni es similar a la estadística de prueba, se hace la misma que la de Sheffer. La diferencia está en el valor crítico, en cómo uno calcula el valor crítico. Pero la prueba Bonferroni es una prueba que permite hacer, es tan general como la de Sheffer, pues, permite hacer comparaciones entre medias, pero también permite hacer contrastes. Pero tiene la peculiaridad de que es para un número definido de contrastes. No es para todos los posibles contrastes, sino un número definido. Y en una investigación experimental, pues esos números definidos de contrastes pues tienen que salir de las hipótesis de investigación. Así que Bonferroni es útil únicamente para esos estudios que son hipotético-deductivos, donde hay hipótesis específicas que uno quiere someter a prueba y que algunas de ellas pueden ser contrastes o podría ser comparaciones entre dos grupos o combinaciones de ellos. Pero lo importante es que yo tenga un número definido de comparaciones que quiero hacer. ¿Ven? Así que Bonferroni no controla para todas las posibles comparaciones que yo podría hacer, sino solamente para un número definido. Por eso es que en Bonferroni es posible que algo salga significativo, que por ejemplo en Sheffer no salga significativo. ¿Está bien? Así que si yo estoy haciendo una investigación experimental y yo tengo hipótesis definidas, lo que yo debo utilizar es Bonferroni, no debo utilizar Sheffer. ¿Ok? Porque Bonferroni es la que me va a dar mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Como les dije, la estadística de prueba es la misma, lo que difiere es el cálculo del valor crítico. Y noten que el valor crítico se saca de una tabla de T, de la prueba T. La diferencia es que el nivel de significación alfa se divide entre 2 veces el número de comparaciones. Así que si a mí me interesa, digamos, 3 comparaciones, pues tengo que coger a alfa y dividirlo entre 6. Entonces hago 1 menos 6, 1 menos alfa sobre 6. Con esa información es que voy a la tabla de la estadística T. ¿De acuerdo? Ese sería el nivel de significación, por decirlo así. Y entonces la otra grado de libertad siempre sigue siendo n menos a. Así que en el caso de nuestro ejemplo, digamos que nos interesa solamente 3 comparaciones, así que el valor de S sea 3. Pues si ese fuera el caso y estuviera mirando, este es el caso de la comparación entre el empaque comercial contra los 3 tratamientos experimentales. Si hacen eso, ¿verdad? Que es la misma, el valor de S era el mismo que calculamos ahorita con Sheffer, que era el 2.12. En el caso del valor crítico con el método de Bonferroni, ahora es 3.01. Noten que en Sheffer este número era 4.50 y algo, si mal no recuerdo, 4.53. Así que fíjense que si esto bajó de 4.53 a 3.01, pues aumenta la probabilidad de rechazar. ¿Está bien? En este caso particular, con este ejemplo, con los números como están, pues me diría como quiera que no es significativo. Pero si ese valor de la estadística de prueba hubiera sido 3.1, digamos, pues hubiera sido significativo con Bonferroni y no hubiera sido significativo con Sheffer. Con Bonferroni porque excede 3.0, 301. Pero con Sheffer no es significativo porque estaba por debajo del 4.53.
¿Está bien? Así que algo puede ser significativo en Bonferroni y no serlo en Sheffer. Y esa es parte de la cosa que tenemos que tener en mente. Finalmente, la última prueba que les voy a hablar es la prueba de Dunet. La prueba de Dunet se utiliza cuando uno tiene estudios hipotéticos deductivos, donde hay hipótesis definidas, y lo que yo quiero es comparar el grupo control contra los grupos experimentales. Así que la prueba de Dunet son pruebas de comparaciones múltiples, pero siempre es de un tratamiento experimental contra el control. En el ejemplo de empaque de carne, pues yo tengo un grupo experimental, 3 grupos experimentales y un control. Así que con Dunet yo podría mirar grupo 2 contra el grupo 1, grupo 3 contra el grupo 1 y grupo 4 contra el grupo 1, siempre contra el control. Así que fíjense que hay un número definido de comparaciones que usted quiere hacer, no son todas las posibles comparaciones. Recuerden que Tukey hacía 6 comparaciones. Dunet aquí en este caso hace 3 nada más. De nuevo, como reduzco el número de comparaciones, lo que va a pasar es que en efecto tengo la posibilidad de que una comparación salga significativa en Dunet y no salga significativa en el método de Tukey. Así que si usted tiene un estudio experimental donde hay un grupo control, debe pensar siempre, ¿verdad? Antes de pensar en Tukey, debe pensar en la prueba de Dunet. La prueba de Dunet pues tiene esta forma. De nuevo, la forma parece a la de estadística Q. Fíjense que la diferencia con la estadística Q era que no aparece en el T2. En la estadística Q, la de Tukey, no aparece este 2. Así que, bueno, ¿qué efecto tiene este 2 aquí en el denominador? Pues hace que este número se haga más grande. Y si este número se hace más grande, lo que va a pasar entonces es que la probabilidad de rechazar aumenta. Estadística de Dunet, el valor crítico se obtiene de la tabla de la estadística F. Así que no hace falta una tabla especial para Dunet, con la tabla de la estadística F es suficiente. Por ejemplo, ¿verdad? Si quiero mirar la comparación entre el grupo 2 y el grupo 1, si hago este cálculo aquí, ¿verdad? Este número me da, este fue el que corregí ahorita, me da menos 0.712. Y voy a la tabla de F, valor crítico es 3.84. Así que miro el valor absoluto, ¿verdad? Este número en valor absoluto es más grande que el 3.84. Así que yo concluiría en este caso específico con los números corregidos, pues tendría que la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es estadísticamente significativa. Así que estas son las 4 pruebas de las que les quería hablar. Recuerden que hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Con cuál de ellas uno va a utilizar, porque lo menos que usted quiere es que usted tenga un experimento, digamos que usted tiene un estudio hipotético deductivo, donde usted tiene una hipótesis bien definida. Lo menos que usted quiere es diseñar un experimento donde resulte que el tratamiento experimental no es significativo y el problema no sea que el tratamiento no es bueno, es que usted no utilizó la estadística que era adecuada para analizar sus datos. Okay, así que ese es el mensaje quizás que está detrás de todo esto. Para personas que están acostumbradas a usar Tukey indiscriminadamente, pues tengo una mala noticia. Es posible que usted haya rechazado un tratamiento diciendo que no es significativo, cuando en realidad la conclusión debe haber sido la opuesta. Muy bien, entonces el tiempo que voy a dedicar unos minutos a hablar sobre los opuestos de la ANOVA. Esto es un tema que no discutí en la conferencia pasada porque por cuestiones de tiempo alguien hizo algunas preguntas sobre esto, muy apropiadas, así que voy a hablar brevemente sobre este tema. En el análisis de varianza hay 3 supuestos. Esos 3 supuestos uno tiene que asegurarse que se cumplen. Si usted no se asegura que estos supuestos se cumplen, pues entonces usted no puede estar confiado de que el análisis que usted está haciendo es el análisis apropiado. Esto no es nada nuevo. Si usted hace análisis de regresión hay supuestos similares a estos. Así que en análisis de regresión también uno tiene que tener mucho cuidado. No puede hacer análisis a lo loco sin verificar. Así que los 3 supuestos son independencia de los datos, el supuesto normalidad y el supuesto homogeneidad de varianza. Así que
El primero de ellos es un supuesto que lo que dice es que las puntuaciones que usted tiene, que usted mide, observa en una unidad de estudio, es independiente de las de otro. Bueno, esto en el caso de los empaques de carne, por ejemplo, pues uno sabe que eso es así, ¿verdad? O sea, el número de bacterias que nació un pedazo de carne, digamos, incluso en el tratamiento, en el mismo tratamiento o entre tratamientos, ¿verdad? No tiene nada que ver con el número de bacterias que hay en el otro tratamiento, ¿verdad? Digo, la única posibilidad es que sean las mismas bacterias, eso es lo que uno espera, que sean, ¿verdad? No puede haber bacterias, tipos de bacterias distintos en todos los empaques, ¿no? Eh, Así que independencia de los datos, normalmente uno la asegura por la forma que uno diseña el estudio. Eh, Hay una excepción y es cuando uno está midiendo datos en forma secuencial. Y en esos casos lo que uno mira es cómo se comportan las observaciones con el tiempo y ve si hay alguna tendencia. Y hay pruebas estadísticas para eso, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ese dato, en ese detalle, porque eso es algo bien particular de cierto tipo de estudios. Así que normalmente la independencia de los datos, la aleatorización, por ejemplo, típicamente asegura que hay independencia de los datos. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En la conferencia pasada lo mencioné ahora de nuevo. En educación se han hecho muchos estudios sobre el tema de grupos cooperativos. La variable que uno mira es aprendizaje, ¿verdad? Aprovechamiento, ejecución de una prueba. Y entonces hay personas que analizan estos datos como si fueran independientes, pero no lo son. Porque precisamente la teoría de grupos cooperativos nos dice que en el grupo, ¿verdad? Se da unas dinámicas que hace que todo el mundo aprenda unos de otros. Así que los grupos no son independientes, las puntuaciones no son independientes. Así que independencia de los datos es algo que muchas veces los damos por sentado, pero hay que tener un poquito de cuidado, ser un poquito crítico cuando uno evalúa este tema. Bueno, hay el segundo supuesto, el supuesto de normalidad. Básicamente el supuesto de normalidad dice que las poblaciones de tratamiento son normales. Típicamente esto lo que uno mira realmente no es la puntuación bruta, sino mira los residuos en los estudios experimentales. Hace eso. Para la prueba de normalidad hay pruebas estadísticas. Uno puede hacer una prueba estadística para determinar si es significativamente, ¿verdad? Si una distribución se aleja significativamente de una distribución normal, pero eso no es recomendable porque estas pruebas tienden a ser demasiado conservadoras. Así que realmente la prueba de normalidad, la recomendación siempre es que se hagan a base de cualitativa, a base de gráficas de probabilidad normal. Y eso es lo que les voy a presentar hoy. Finalmente, el tercer supuesto, homogeneidad de varianza, que lo que dice es que si yo tengo, digamos, 4 tratamientos, pues las varianzas de las puntuaciones dentro de cada tratamiento son aproximadamente iguales. Y esto es una de las 3, esta es la que presenta más problemas, así que por eso voy a hablar un poquito más de detalle sobre ella, pero no es insuperable tampoco, ¿verdad? Hay cosas que uno puede hacer como lo voy a mostrar. Así que esto ya se los mencioné, así que no voy a decir gran cosa sobre esto. Así que voy a entrar a un caso específico. Vamos a considerar un estudio donde estoy mirando poblaciones de cangrejos y lo que voy a estar esto lo que hace es que trazan líneas, digamos, en la playa o en el hábitat. Y entonces en esas rayas que uno tira, uno cuenta cuántos cangrejos hay en esa línea y entonces a base de eso uno calcula, ¿verdad? Para cada línea tiene una puntuación que es el número de cangrejos. Si a usted le parece que esto es medio raro, pues no, esto se hace y claro, la manera más confiable de hacerlo sería tomar una foto, ¿verdad? Una foto desde arriba, porque usted se imagina que los cangrejos estén caminando por ahí, ¿no? Bueno, así que tengo seis hábitats distintos, hábitat 1 hasta hábitat 6, y estos números que están aquí pues son la cantidad de cangrejos que se contaron en cada línea. Y esos son los datos que voy a analizar, ¿está bien? Así que no voy a entrar en mucho detalle sobre esto. Pues si yo tomo estos datos, los pongo en un programa de computador y hago un análisis de varianza, esta es la tabla de análisis de varianza, tienen
suma de cuadrados, la suma de el promedio de la suma de cuadrados, tienen el valor de F, grado de libertad 5 y 144, y la probabilidad es 0.01. Si nuestro nivel de significación es 0.05, pues es significativo. Así que esta tabla me dice que hay diferencia en el número de cangrejos promedio en cada uno de los hábitats. Ok, así que hice análisis de varianza y lo que yo quiero saber ahora es si se cumplen los supuestos de este análisis. Así que para lo que voy a hacer con el supuesto de normalidad es simplemente hacer gráficas de los residuos. Les quiero mencionar, ¿verdad? Voy a hacer este análisis. La normalidad no es la violación del supuesto de normalidad no es un problema grande usualmente. Para que esto sea un problema tiene que haber una violación del supuesto grandísima. La distribución de la variable tiene que ser bien extremadamente sesgada. Para distribuciones que son unimodales, con un poco de sesgo, esto no es ningún problema. Así que realmente no hay que molestarse mucho, siempre uno verifica por si acaso, pero no presenta muchos problemas. Ok, así que lo que uno hace es que convierte cada una de las puntuaciones en cada grupo del tratamiento, uno calcula el error. Y entonces ese error lo convierte en puntuaciones Z dentro de ese grupo. Y entonces hace una gráfica de probabilidad normal, que es básicamente la puntuación Z, aquí, ¿verdad? Acuérdense que transformé los residuos a puntuaciones Z. Y entonces lo que está aquí es las probabilidades asociadas bajo la curva normal. Entonces, lo que uno mira es si este conjunto de puntos, que son los datos experimentales, se alejan de una línea recta. Esto que se ve aquí, lo que significa es que la distribución tiene sesgo. Así que no es una distribución normal. ¿Está bien? Así que esto es lo que uno mira aquí. Así que si me dejo llevar por esta prueba, yo diría, bueno, aquí es posible que el supuesto de normalidad no se cumpla en este caso. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo remedio? Un posible remedio es hacer una transformación para normalizar los datos. Así que la idea es, por ejemplo, hacer una transformación logarítmica. Es lo que típicamente se hace. ¿Qué es una transformación logarítmica? Bueno, que cojo esos datos originales, los transformo, se le toma un logaritmo a cada dato. En el caso del ejemplo de carne, que tenía 4 tratamientos y 3 observaciones por tratamiento, son 12, ¿verdad? Así que haría 12 transformaciones. En el caso de los cangrejos son muchos más, que son los que tengo aquí. Pero hago lo mismo, ¿verdad? Transformo las puntuaciones, le saco el logaritmo, ahora tengo una tabla donde los datos son logaritmos, calculo los errores, que son las desviaciones, que son la diferencia entre cada dato y el promedio del grupo. Y entonces convierto esas puntuaciones Z, busco las probabilidades y entonces trazo la gráfica de probabilidad normal. La gráfica de probabilidad normal, los paquetes estadísticos las hacen sin mucho problema, ¿está bien? Así que esto no es algo que usted tenga que romperse la cabeza haciéndolo. Simplemente haga la transformación y después le dice al programa de computadora que le haga la gráfica de probabilidad normal. Y fíjense ahora cómo los datos ahora sí siguen la línea recta, ¿lo ven? Así que aquel comportamiento tan raro donde en este extremo los datos se elevaban bien rápido, aquí ya no pasa. Así que esa transformación logarítmica lo que hizo fue esa distribución que estaba sesgada, normalizarla. Así que ese es un remedio, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es que uno hace el análisis de datos ahora con los datos normalizados. ¿Ok? Así que tendría que hacer el análisis de varianza de nuevo, pero con el logaritmo de los datos, no con los datos propiamente. Bueno, el supuesto homogéneo de varianza es el más complicado de todos, pero porque la prueba F es sensitiva a las violaciones de este supuesto. Una de las razones por las cuales en la conferencia sobre diseño de experimentos yo les decía que muchas veces uno desea que los tamaños de los grupos sean iguales es precisamente por esto. Si los tamaños de grupos son iguales, entonces la prueba F tiende a ser robusta
para violaciones al supuesto homogéneo de varianza. O sea, en otras palabras, que si usted tiene grupos iguales, aunque se viole el supuesto homogéneo de varianza, usted no va a tener mucho problema. Usted podría seguir utilizando su prueba F. ¿Está bien? Así que esa es la importancia de esto. Ahora, si las n son desiguales, pues entonces ya son otros 20 pesos. Así que lo que voy a mostrarles aquí básicamente sería un remedio para cuando las n son desiguales. Aunque creo que en el ejemplo usé n iguales, pero no importa, ¿está bien? Ok, así que noten, ¿verdad? Que si los tamaños de las muestras son iguales, no hay grandes diferencias entre las varianzas, la prueba F sigue siendo válida. Mientras más grande es el tamaño de la muestra, más robusta es la prueba. O sea que si uno tiene tamaño de muestra grande, tampoco tiene que preocuparse mucho por este supuesto. De nuevo, siempre es bueno verificarlo, pero no es algo que le deba dar dificultad. Uno puede mirar, ¿verdad? Si algo se ve raro haciendo una gráfica de residuos o una gráfica de caja de bigote. Eso es lo que yo les voy a mostrar aquí ahora. Y entonces, la prueba que o la prueba, ¿verdad? Típica que se utiliza es la prueba de Levin. Esa es la que está en muchos paquetes estadísticos. Yo les voy a mostrar una prueba similar que se llama la prueba de Brown-Forsyth. La diferencia está en la prueba de Levin. Lo que hace es que hace un análisis de varianza con los residuos, ¿verdad? No con las puntuaciones brutas, sino calculo el residuo, de nuevo, el promedio entre el dato y el promedio del grupo, para cada uno de los grupos, hago un análisis de varianza de eso. Si me sale que no es significativo, digo, bueno, pues las varianzas son homogéneas. La prueba de Brown-Forsyth hace lo mismo, excepto que en vez de comparar el residuo, ¿verdad? Como la diferencia entre el dato y el promedio, busca la diferencia entre el dato y la mediana del grupo. ¿Está bien? Así que entra un aspecto aquí medio no paramétrico en el análisis, pero es similar. Así que esa es la que les voy a mostrar hoy, pero pueden usar la prueba de Levin también sin mucho problema. Así que en la prueba de Levin, ¿verdad? Como les dije, calculo los residuos de cada grupo. El residuo es la diferencia entre la puntuación y la media del grupo, y entonces ya hago un ANOVA con los residuos. Por ejemplo, en el grupo 1 de los cangrejos, si uno le resta el promedio, que era 33.8 a cada dato, pues tenemos estos valores. Usted sabe si esto está bien hecho, si la suma de todo esto tiene que ser 0, ¿está bien? De todos estos datos. Así que esto es una manera de chequear que uno hizo el cálculo bien, la suma todo, si le da 0 estamos bien, si no tiene un problema. Esto es cuando resto el promedio con respecto al dato con respecto al promedio del grupo. ¿Right? Ok, así que lo que estoy diciendo es que tendré que hacer esto para cada uno de los grupos. En el caso de los cangrejos es 6 grupos, así que tendré que hacer esto 6 veces. Y ahora con ese conjunto de 6 grupos de puntuaciones, hago análisis de varianza. Si sale que no es significativa, concluyo que las varianzas son homogéneas y no tengo ningún problema entonces con ese supuesto. Si por el contrario me resulta significativo ese ANOVA, pues entonces ahora sí tengo un problema. Y entonces tengo que buscar un remedio que es el que les voy a enseñar. Bueno, esta es la gráfica de caja de bigote, ¿ven? Para cada grupo. Así que estos son los datos, ¿no? Y lo que ustedes deben observar aquí es que la dispersión, ¿verdad? El número de cangrejos promedio, o el número de cangrejos, mejor dicho, en cada una de las líneas que se trazaron, varían grandemente. Viene la diferencia entre este grupo, por ejemplo, el grupo 2 y el grupo, posiblemente el grupo 5 aquí, el grupo 4 son los que tienen, el grupo 4 los que tienen menos variación de todo. La diferencia es bastante grande entre ellos. Si uno, van a ver ahorita cuando apliquemos el remedio, cómo estas cosas ahora se van a parecer mucho más entre sí. Ok, así que si hago la prueba, como les dije, para los residuos, ¿ven? Esta es la prueba de Brown-Forsyth, así que en vez de mirar el residuo como la diferencia entre el promedio y el dato y el promedio del grupo, estoy mirando entre el dato y la mediana del grupo. Okay. Bueno, sale que es significativa, ¿lo ven? Así que mi conclusión aquí, este análisis de varianza con los residuos es que hay una diferencia significativa entre las varianzas. En otras palabras, el supuesto de homogeneidad de varianza no se cumple en este caso. ¿Está bien? Por lo menos el punto 0.5 no se cumple. Por supuesto no se va a cumplir al punto 0.1 ni al punto 0.01, etc.
Noten, uno podría calcular la razón entre la varianza máxima y la mínima de los grupos. Esa diferencia que vimos en la gráfica anterior, la diferencia entre este y este, que son las que parece mínima y máxima, es 50, casi 52. Así que les dije que normalmente si la diferencia entre la varianza máxima y la mínima es menos de 9, no hay que preocuparse por este supuesto. Bueno, este número es extremadamente grande, así que sí hay que preocuparse. El remedio es lo que se conoce como el método de Box-Cox, que es una transformación. Así que la idea es de nuevo transformar los datos de manera que las varianzas se hagan más homogéneas. Sí, fíjense que hicimos una transformación de datos ahorita para normalidad. Bueno, eso es una cosa distinta a esta. ¿Está bien? Se parecen, pero no son exactamente iguales. El propósito de aquella transformación era normalizar los datos. En este lo que se desea es homogeneizar las varianzas. Así que aunque se parecen, no son exactamente lo mismo. Y la idea es la siguiente. Si Y es el dato original, la transformación consiste en coger ese dato original, cada uno de todos los datos, recuerden, que tengo, y elevarlos a una potencia. Así que si yo, digamos, si esta potencia fuera 0.5, pues yo diría, bueno, a cada dato le saco la raíz cuadrada, ¿verdad? Que es lo mismo que elevar a 0.5, y ese es el nuevo dato que voy a analizar. Bueno, esta potencia que está aquí arriba, pues hay que decidir qué número uno va a utilizar. Y la manera de hacerlo es que uno hace una gráfica, y hace un modelo de regresión entre el logaritmo de las desviaciones estándar y el logaritmo de los promedios. Noten que en el caso del ejemplo de los cangrejos habían 6 hábitats, ¿recuerdan? Los 6 hábitats es el equivalente a nuestros 6 tratamientos. Así que tengo 6 desviaciones estándar, lo que tengo aquí, y tengo 6 promedios. Así que la gráfica que voy a hacer es una gráfica que tiene 6 puntos. Acuérdense que tomaría el logaritmo de cada uno de los 6 desviaciones estándar, de cada uno de los 6 promedios. Y entonces trazo la gráfica de regresión y la pendiente de esa gráfica es beta, en este ejemplo, y esa potencia entonces es 1 menos esa pendiente. Así que, por ejemplo, ven, aquí están mis 6 desviaciones estándar, mis 6 promedios. Le tendría que sacar el logaritmo, que no lo hice aquí. Me disculpan por eso, copié la tabla y no le puse la transformación logarítmica. Así que ese es otro ejercicio que tengo que arreglar aquí. Pero aquí está la gráfica, ¿está bien? ¿La ven? Así que tengo una línea recta y la pendiente de esa línea recta, eso es beta. Y 1 menos beta es el exponente por el cual quiero elevar esos puntuaciones originales para hacer la transformación. Así que hago, ¿verdad? Con estos 6 datos, 6 pares de datos, los datos transformados, ¿verdad? Hago la gráfica de regresión, hago el análisis de regresión. De aquí puedo leer la pendiente, 0.98577, y sabemos que entonces P es 1 menos esa cantidad. En este caso sería aproximadamente 0.01423. Así que ahora lo que tengo que hacer es coger cada dato, elevarlo a esa potencia, a 0.01423, y hacer mi análisis de varianzas ahora con esos datos transformados. O sea que ese es el análisis de varianza que yo utilizaría para decidir las hipótesis de mi investigación. Si las retengo o los rechazo las hipótesis de investigación. Noten aquí, miren ahora, estas son la misma gráfica que presenté ahorita, pero con los datos transformados. Ven ahora que las diferencias en variación, ilustrada aquí por esta distancia y esta, es que tiene menos variación. Esta de aquí de nuevo, la 4, ya no es tan grande como era ahorita. Así que por lo tanto, vemos que la transformación tuvo el efecto de equiparar mejor las varianzas entre los grupos. Esta es la análisis de varianza para la variable transformada. A ver, por los datos transformados, noten que sale significativa. Así que básicamente estamos diciendo, en el caso de los cangrejos, que el número de cangrejos, la población de cangrejos en cada hábitat es estadísticamente significativa. ¿Okay?
Así que este sería un ejemplo donde la F es significativa y tendría que hacer prueba de comparaciones múltiples para completar el análisis. Si hacen la prueba de Brown-Forsyth para los datos transformados, ¿verdad? Como una manera de chequear si se cumple el análisis de varianza, el supuesto homogeneidad de varianza con los datos transformados, pues entonces van a ver que ahora resulta, noten que la probabilidad es grande, 0.18, no es significativa. Así que ahora, ven, con los datos transformados, el supuesto de homogeneidad de varianza se cumple. Y aquí está la razón entre la varianza máxima y la mínima, 2.40, ¿lo ven? Así que ahorita era 52 más o menos, ahora con la transformación bajó a 2.40. Muy bien, pues entonces, para completar, terminar esta sesión, en resumen, recuerden que cuando la prueba F para algún factor que tiene más de 2 niveles resulta significativa, necesito hacer la prueba de comparaciones múltiples. Recuerden que si lo que tengo son 2 niveles en algún factor, pues no hay pruebas de comparaciones múltiples que hacer, ¿sabes? Solamente cuando hay más de 2. Tipo de prueba, yo le enseñé, le ilustré 4 pruebas. El tipo de prueba que va a seleccionar depende si el estudio es hipotético deductivo o es exploratorio. Recuerden que además de comparaciones entre medias, podemos hacer comparaciones más generales, por ejemplo, de 2 a 2, de 3 a 1, de lo que sea, ¿no? No tiene que ser de 1 a 1. Una cosa bien importante es que los paquetes comerciales estadísticos no hacen muy buen trabajo con estas pruebas, ¿verdad? Especialmente con la de Sheffer, Bonferroni y Dunet. Así que mi recomendación es que sepan cómo usarla. Es muy fácil de usar, ¿verdad? Después que usted tenga el análisis de varianza, aplicar esta prueba es sumamente sencillo. Así que no hace falta un programa de computadora que se lo haga por uno. Recuerden entonces, en la segunda parte de esta charla les hablé de los supuestos. Recuerden que son 3. Hay 2 de ellos que típicamente se someten a prueba. El tercero, que es el de independencia de los datos, más que nada tiene que ver con la forma que uno diseña el diseño de la medición, ¿verdad? De cómo uno observa, etcétera, cómo uno arregla los datos. Recuerden que si la normalidad no se cumple, se puede hacer una transformación de variables que la normalice. De igual manera, si el supuesto de homogeneidad de varianza no se cumple, pues entonces es posible utilizar una transformación también, que es el método de Box-Cox. Pues entonces con esto termina la presentación y entonces estoy disponible para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Caraballo. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo interpreto los análisis de varianza cuando va a ser un hallazgo o conclusión? Ok, recuerden que todo depende de cuántos grupos tengo. Si tuviera solamente 2 grupos, pues ya el análisis de varianza me dice, digamos que fuera significativa la diferencia, pues ya la conclusión sería, por ejemplo, imagínense que fueran 2 grupos, estos primeros 2 nada más, comercial y vacío. ¿Sabes? No tengo el grupo 3 y el grupo 4. Y yo hago un análisis de varianza, pues terminé, ¿verdad? En el sentido de que ya compara el comercial contra el vacío. Si rechazo la hipótesis, si la F sale significativa, rechazo la hipótesis nula, así que concluyo que esta diferencia es significativa. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de esta diferencia, ¿verdad? Entre 7.48 y 5.50. Así que mi conclusión a esta investigación sería que el empaque al vacío reduce significativamente el número de bacterias, ¿verdad? Comparado con el empaque comercial. Ahora, si tengo 4 grupos y hago el análisis de varianza y me sale significativo, pues no he terminado todavía, o sea, no puedo concluir nada todavía del estudio. Bueno, podría concluir, sí, ¿verdad? Que el empaque de CO2 es superior al empaque comercial, pero no puedo concluir nada acerca de las otras posibles comparaciones. Así que el ANOVA en este caso no es el fin, ¿verdad? Sería una etapa intermedia. Tendría entonces que hacer el análisis de comparaciones múltiples para terminar finalmente. ¿Está bien? Así que esa es la diferencia. Cuando tengo 2 grupos solamente, pues ya la prueba F o la prueba T, que la podrías hacer en este caso, si la rechazas, pues ya sabes que estás diciendo que la diferencia es significativa.
En este caso, el tratamiento experimental salió mejor que el comercial porque reduce más el crecimiento de bacterias. Pero si tengo más de 2 grupos y sale significativo, pues no he terminado. Todavía no puedo concluir todo lo que quiero concluir sobre este estudio. ¿Alguna otra pregunta? Nos pregunta un estudiante, aparte de SPSS, ¿hay algún otro programa recomendado para estudiantes de la universidad? ¿Y cuál es la última versión de SPSS? La última versión de SPSS no estoy seguro. Andaba por la 20 o 21. Les recuerdo a los estudiantes que la universidad tiene un arreglo, ¿verdad?, con SPSS donde le dan este programa gratuitamente. Usted lo puede instalar gratuitamente. Así que si a usted le interesa tener SPSS, lo que tiene que hacer es ir a la oficina de OSI y pedir que se lo instalen en su computadora. Otros programas de computadora que usted puede utilizar, bueno, puede utilizar además de Stata, además de SPSS, está un programa que se llama Stata, que es muy bueno. Si usted va a comprar algo, un programa de computadoras para hacer análisis de datos, yo le recomendaría que comprara Stata versus SPSS. Son programas que se corren a base de menú, aunque también uno puede programar en ellos. Pero Stata es mucho más completo que SPSS. SPSS es sumamente caro y lo que le venden a uno, el módulo básico que le dan a uno, pues no tiene muchos otros análisis de datos más sofisticados. Bueno, para un estudiante quizás es suficiente, pero si usted va a hacer algo, si está dedicado a investigación, etcétera, yo no le recomendaría usar SPSS. Así que está Stata, está Minitab, también una posibilidad. Y los que tienen alguna inclinación, ¿verdad?, le gusta, tiene alguna facilidad para hacer programación, aunque es una programación bien simple, pues pueden simplemente utilizar el lenguaje de programación R, que es gratis. Y ese se consigue por internet. Entonces, pues no tiene que gastar ni un centavo, ¿verdad?, en instalarlo. Pero para los estudiantes de la Universidad Católica, como les dije, pueden utilizar SPSS, que les sale gratuito. Mientras sean estudiantes de la universidad, pues pueden tener acceso a ese programa. ¿Alguna otra pregunta? Referente a los supuestos de ANOVA, si en una investigación en psicología aplico 2 instrumentos, uno para medir clima organizacional y el otro para medir comunicación, ¿qué proceso debo considerar para saber si mis datos cumplen con el principio de independencia de los datos? Ok, si es una encuesta, no estamos, no, ¿sabes? Si yo estoy encuestando un grupo de personas y le doy 2 instrumentos para que me contesten, esto no es un diseño experimental, no es una comparación. O sea, usted no va a comparar el promedio de un instrumento con el promedio de otro instrumento, ¿verdad? Porque son instrumentos distintos. Es como si yo dijera, bueno, voy a comparar aquí, en el grupo comercial, voy a comparar el crecimiento de la bacteria A con contra el crecimiento de la bacteria B. Bueno, pues eso no es una comparación válida, ¿verdad? No puedo comparar chinas con botellas. Así que en ese caso particular que me presentan no aplica nada de esto, ¿no? Porque sería un estudio tipo de encuesta, no es un diseño experimental. En SPSS, la transformación logarítmica para que los datos cumplan con normalidad, ¿se hace a través de algún comando del programa o se calcula de forma manual como lo indicó? No, SPSS tiene una opción que en el menú de datos hay una dice transformación, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo así como transformar la variable, transform variable o algo por el estilo. O no, hay uno que dice sí, transform. Así que sí, hay una manera de hacerlo, la sencilla. Básicamente solo lleva uno una pantalla donde uno escoge de un menú cuál es la transformación que uno quiere hacer y SPSS entonces le genera las columnas, ¿verdad?, de datos ya transformados. Nos comentan los participantes que la versión más reciente de SPSS es la 27. La 27, wow. Muy bien.
Y un participante nos indica que, me imagino que es en cuanto a SPSS, que tiene muchas limitaciones, sobre todo con muestras. A la persona que escribió dice que le encanta el Stata y también R, y que son estudios gratuitos. Muy bien, sí, R es gratis. Como el problema de SPSS, el módulo básico, es que no tiene la rutina, ¿verdad? Los análisis para no trabajar con muestras en encuestas, ¿verdad? SPSS tiene un paquete específico para encuestas que cuesta pues bastante dinero, ¿verdad? Ese paquete no está disponible a través de la universidad. La tendría usted que adquirirlo. Los algoritmos para hacer análisis de encuestas están incluidos en Stata. Por eso les decía que Stata es una mucho mejor compra. Stata, no sé el precio hoy en día, cómo está, pero la última vez que yo lo compré me costó como $800 y estamos hablando de un programa que tiene de todo. No hay que comprar cosas aparte ni nada por el estilo. R, pues, tiene la posibilidad de hacer esto porque hay mucha gente que programa en R y pone disponible los algoritmos para uno hacer todo este tipo de análisis. Lo que pasa pues que R, si usted no nunca ha programado, no tiene mucha facilidad o mucha experiencia escribiendo comandos de lenguaje de computadora, pues le puede dar un poquito más de problema para usarlo. Así que sí, ¿verdad? Yo en lo personal les digo que mi favorito de los comerciales es Stata, pero el favorito último es R. ¿Alguna otra pregunta? No, dos participantes nos sugieren o nos preguntan que si se puede hacer otro taller para los cálculos manuales. Sí, precisamente para el semestre que viene tenemos pensado en los talleres que vamos a ofrecer, hacerlo básicamente como una continuación de estas charlas que hemos dado este semestre. Así que sí, para el semestre que viene vamos a programar varios talleres y vamos a estar viendo cómo se hacen estos análisis en SPSS o algún otro método, ¿verdad? Si hay que hacerlo manual, pues les enseño cómo hacerlo manuales. Otra participante nos dice que si se pueden hacer talleres o hablar de pruebas de diseños cualitativos y mixtos. Eso es algo que podemos poner en agenda. Tenemos que, en ese caso de diseños cualitativos, tenemos que, no sé, el doctor Quintana, pero por lo menos de mi parte, esa no es mi área de especialidad, así que tendremos que identificar algún recurso que lo lleve a cabo. Pero sí, ¿verdad? Si hay interés en eso y hay un número razonable de personas que quieran que sea una charla sobre eso, claro, la podemos programar. Por último, nos preguntan si hay algunos libros de referencia. Libros de referencia, sí. Lo que voy a hacer es que esta presentación, como vieron, no me di cuenta, por más que las miré ayer, no me di cuenta de esos errorcitos que ahora cuando hice la presentación la encontré. Así que la voy a revisar y entonces al final, después del resumen, le voy a poner entonces varias referencias para los que tengan interés. ¿Está bien? Les recuerdo a todos nuestros participantes que nuestro próximo seminario será el miércoles 18 de noviembre. Ese es el último seminario del semestre sobre regresión no paramétrica a las 7 de la noche y lo ofrecerá el doctor Julio Quintana. Próximamente recibirán tanto el enlace para el registro como la promoción. Tan pronto termine el seminario, a través del correo electrónico van a recibir el enlace para la hoja de evaluación. Una vez contesten la hoja de evaluación, a su vez sale un enlace para que puedan contestar una pregunta y generar el certificado de participación automático. Si alguien tiene alguna duda o pregunta adicional, este es el momento.
Solo nos resta agradecerle a cada uno la participación en este seminario en la mañana de hoy y unas palabras de cierre, doctor Caraballo. Sí, les quiero dar muchas gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias por las preguntas. Recuerden que este es un servicio que la universidad les ofrece a ustedes gratuitamente. Ténganlo siempre presente porque realmente si usted sale fuera de la universidad a contratar a alguien que que lo ayude con los análisis de datos, le va a costar dinero adicional. Así que la universidad les está evitando que usted tenga que hacer eso. Y como les dije, entre el doctor Quintana y yo tenemos muchísimos años de experiencia haciendo asesoría a estudiantes graduados. Así que difícilmente usted va a conseguir a una persona fuera de la universidad que le haga de una asesoría mejor que la que le podemos dar el doctor Quintana y yo. Así que, de nuevo, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Le dije a la doctora Ruiz que para el trimestre que viene también yo estoy disponible. Estoy seguro que el doctor Quintana también va a estar disponible para repetir algunas de las charlas que hemos dado en trimestres pasados. Así que la doctora Ruiz les va a enviar una pequeña encuesta próximamente con los temas y lo que ustedes digan, ¿verdad? Si les interesa escuchar alguna de estas conferencias de nuevo. Así que muchas gracias, tengan todos un buen día y mucha salud para todos. Muchas gracias, lindo día. Gracias.